diga que se escuche y se ve bien, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 6, donde vamos a hablar acerca de los tanques de almacenamiento de agua. En este caso, esta unidad les comento que no va al examen que vamos a tomar el próximo miércoles. ¿Está bien? Esta unidad va al segundo examen parcial. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a estudiar todo lo relacionado con los tanques de almacenamiento de agua que se colocan en las redes de distribución. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes sean capaces de adquirir todos los conocimientos relacionados con los tanques de almacenamiento de agua que se colocan en las redes de distribución. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, donde vamos a definir qué cosa es un tanque de almacenamiento. Bueno, los tanques de almacenamiento de agua son aquellos depósitos que se construyen en los sistemas de distribución de agua para garantizar un mejor servicio del mismo. Debemos comenzar diciendo que siempre que sea posible, lo ideal es contar con un sistema de distribución de agua que tenga tanques de almacenamiento. Claro, hay veces que no siempre es posible. Cuando, por ejemplo, tenemos una topografía muy llana, una mancha urbana muy grande, entonces muchas veces no se justifica la colocación de estos tanques, puesto de que la altura máxima que se debe alcanzar con estos tanques no debe superar los 30 metros como tal. Entonces, cuando ya las condiciones específicas del lugar demanden alturas de tanques mayores a 30 metros, entonces en esos casos no se justifica la colocación de estos tanques de almacenamiento. Los tanques de almacenamiento que nosotros generalmente colocamos en los sistemas de distribución de agua son de tipo tanques elevados, como vemos aquí, que están en una cota muy superior a la del terreno, y los tanques superficiales que generalmente están o apoyados sobre el terreno o semienterrados. Está claro, son los dos tipos de tanques más utilizados, no siendo así los tanques enterrados. ¿Cuáles son las funciones que tienen los tanques de almacenamiento en los sistemas de distribución de agua? Bueno, en primer lugar, la primera función es almacenar una determinada cantidad de agua durante los periodos de baja demanda para utilizarlo en las horas de alta demanda. Como ya yo les había mencionado, existen horas pico y horas no pico. Les había mencionado que existen 3 horas pico, que son alrededor de las 7, 8 de la mañana, alrededor de las 12, 1 de la tarde, y la otra hora pico, que es la más crítica, es entre 6 y 8 de la noche. Entonces, en los horarios no pico, el tanque se llena de agua para poder satisfacer las demandas de agua en el horario pico. Esa es una función. La otra función es mantener almacenada una cierta cantidad de agua para situaciones de emergencia. Como vamos a aprender acá, para en caso de rotura de algún dispositivo en la planta o en la distribución, bueno, pues el tanque de almacenamiento siempre tienen como disponibilidad para esos casos un volumen de reserva. Para aquellos casos en que, por ejemplo, la demanda en un horario pico puede exceder la capacidad de lo que entrega la fuente, pues entonces hay un volumen de regulación que tiene el tanque para esas condiciones. Y en caso de un incendio, pues bueno, hay un volumen siempre contra incendio que tiene el tanque para poder satisfacer esa condición crítica. Bueno, y además la tercera función que tienen los tanques es que se colocan siempre a una altura o a una elevación que me mantengan las presiones adecuadas en la red dentro de los rangos establecidos por la normativa en vigencia en el lugar que los estemos diseñando. O sea que tienen 3 misiones muy claras los tanques de almacenamiento. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos la capacidad o el volumen de un tanque de almacenamiento? Bueno, la capacidad del tanque de almacenamiento nosotros la determinamos como a qué volumen que resulte mayor de estas tres condiciones o consideraciones. O sea, nosotros primero calculamos un volumen de regulación
luego calculamos un volumen de reserva y finalmente calculamos un volumen contra incendio. Entonces, cuando nosotros calculamos estos tres volúmenes, el mayor valor que resulte de estos tres volúmenes es el que nosotros adoptamos como volumen de nuestro tanque. No es la suma de los tres, sino el mayor valor que resulte de estos tres volúmenes, ese es el que nosotros adoptamos como volumen de nuestro tanque. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos volúmenes. El primer volumen, que es el volumen de regulación, es aquel que deberá ser capaz de compensar las variaciones entre el gasto con que la fuente alimenta el servicio y el gasto de consumo a cada instante. Puede ocurrir en un sistema de distribución que en un momento determinado, en una condición pico o crítica del sistema de distribución, haya una demanda mayor que la capacidad que puede entregar la fuente. Por ejemplo, vamos a suponer que en un horario pico, en una condición crítica, la red demanda 8 litros, pero la fuente solo nos puede entregar 5 litros. Entonces habría en esta condición un déficit de 3 litros. Entonces, ¿cómo yo podría resolver ese déficit? O sea, poder entregar esos 3 litros para completar con los 5, los 8 que demanda la red. Mediante el almacenamiento en el tanque de un volumen que me permite la regulación en este momento. El déficit que puede haber con respecto a lo que entrega la fuente. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de regulación? El volumen de regulación puede ser obtenido por dos métodos. Uno por el método analítico y otro por el método gráfico. De los dos, el método ideal para calcular el volumen de regulación es el método gráfico. Sin embargo, en Bolivia no existen estos estudios para obtener el famoso gráfico de demanda contra curvas de suministro de agua o diagrama de RIR o de caudales acumulados. Esto sería lo ideal. Al no existir en Bolivia este estudio, entonces la norma acude al método analítico. ¿Qué es lo que dice el método analítico? Que para aquellos sistemas en donde se alimenta el tanque por gravedad, se calcula el volumen de regulación como 0,15 a 0,30 del volumen máximo diario. Si el tanque va a ser alimentado, la alimentación del tanque va a ser por bombeo, entonces se calcula el volumen de regulación como entre 0,15 a 0,25 del volumen máximo diario. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen máximo diario? Bueno, el volumen máximo diario se calcula multiplicando el caudal máximo diario que aprendimos en la clase anterior a calcular, que es uno de los tres caudales domiciliares. Recuérdense que aprendimos a calcular el caudal medio diario, el máximo diario y el máximo horario. En este caso, para el cálculo del volumen de regulación, se utiliza el caudal máximo diario multiplicado por un tiempo, que como estamos hablando el volumen de un día, por eso se asume tiempo igual a un día. ¿Está claro? La desventaja que tiene este método analítico es que si ustedes me preguntan a mí qué valor yo voy a adoptar entre punto 15 o punto 30, yo no les sabría decir. O sea, puede ser que adopte punto 15 de volumen máximo diario y entonces puede ser que en el horario pico me rebase este valor y lógicamente voy a tener déficit. Pero puede ser que adopte asegurándome punto 30 y a lo mejor nunca llego a consumir ese valor. Esa es la desventaja que tiene el método analítico. Pero claro, como en Bolivia no existe este diagrama de RIL, pues entonces no queda otra que adoptar este criterio o el método analítico. ¿Está claro? Este gráfico, yo una vez intenté hacerlo, aquí, hacer este estudio en Santa Cruz, como yo soy docente investigador, como parte de mi investigación, e inclusive no lo iba a hacer yo, sino yo solo iba a orientar a unos estudiantes, iba a coger a tres grupos de estudiantes para hacer su tesis y que hicieran este trabajo, replicando lo que se hace en mi país. En Cuba el gráfico del diagrama de RIL lo hacen los estudiantes de la universidad y lógicamente se lo entregan
se lo entregan al Estado, y es una forma de que la universidad, donde el estudio es gratuito, pues entonces retribuirle como parte de esa gratitud al Estado, bueno, una información que es importante para el diseño. Pero bueno, en ese momento había en la carrera un docente, que no voy a decir su nombre, y que dijo que bueno, que iba a venir un cubano a hacernos nosotros la norma. Entonces, sin comentarios, solo decir pobre tipo, nada más. Está bien, pero es una cosa que se puede hacer, no es muy compleja y se necesita solo, bueno, que el apoyo de los estudiantes. Bueno, entonces este método no se hace en Bolivia porque no existe este gráfico actualmente y lo que se utiliza es el método analítico. Ahora bien, el otro volumen que nosotros debemos calcular de los tres, ¿se acuerdan? Y hemos visto ya el volumen de regulación, es el volumen contra incendio. Este volumen contra incendio es el volumen que está destinado a garantizar un abastecimiento de agua en caso de emergencia para combatir incendios. En el cálculo de este volumen se considera un tiempo de duración de un incendio de 2 horas, ya que este es el tiempo que considera la norma boliviana en que el equipamiento que tienen los bomberos es suficiente como para que en 2 horas pueda sofocar en Bolivia, se pueda sofocar un incendio por los bomberos. Entonces, partiendo de este tiempo, el volumen contra incendio lo calculamos multiplicando el caudal de incendio, que recuérdense ustedes que aprendimos a calcularlo en la clase anterior. Les di la fórmula contra incendio. Y al igual que vimos ahí el criterio, si la población es menor a 10.000 habitantes, no se considera ni el caudal de incendio ni el volumen contra incendio en un tanque. Pero si la población fuera mayor a 10.000 habitantes, entonces sí consideramos el caudal de incendio y lógicamente el volumen contra incendio. Este caudal de incendio, que ya vimos cómo se calculaba en función única y exclusivamente de la población de diseño, es multiplicado por ese tiempo, que es 2 horas. Aquí hay que tener en cuenta que el caudal lo tenemos que colocar en metros cúbicos hora. Para multiplicarla por las 2 horas se me van las horas con las horas y me queda el volumen contra incendio en metros cúbicos. El tercer volumen que nosotros debemos calcular es el volumen de reserva, que es aquel volumen que prevé el abastecimiento de agua durante los periodos de reparaciones de la obra de toma, de la conducción, el tratamiento y cualquier falla en el sistema de bombeo, entre otros. O sea, suele ocurrir, es correcto, de que exista una falla en la obra de toma y que haya que hacerle un mantenimiento. Puede ser que haya alguna falla en la planta de tratamiento, potabilizadora. Entonces, en esos casos, pues la conductora, etcétera. Entonces, en esos casos, el tanque tiene un volumen de reserva que me permite, mediante se hace ese mantenimiento, esa reparación, pues entonces seguir distribuyendo el agua a la población. La norma boliviana considera calcular este volumen de reserva a partir de tomar en cuenta un tiempo de 4 horas del consumo máximo diario. Por ende, el volumen de reserva es igual al caudal máximo diario, que ya sabemos calcularlo, multiplicado por 4 horas. Igual, aquí como vamos a multiplicar por hora, debemos colocar el caudal en metros cúbicos hora para que se me van las horas y me quede el volumen de reserva. Una vez que calculamos estos tres volúmenes, entonces nosotros vamos a asumir como volumen del tanque el mayor valor de los tres. ¿Está claro? El mayor valor de los tres volúmenes, ese va a ser el volumen de nuestro tanque. Recuérdense, no es la suma de los tres, sino el mayor de los tres lo adoptamos. ¿Por qué? Supongamos que el mayor de los tres es el volumen de reserva, que me dio 50 metros cúbicos. Los otros dos son inferiores. Entonces, cuando nosotros necesitemos el volumen contra incendio, como es inferior al mayor que hemos adoptado, disponemos de eso. Y como si tenemos que entregar algún volumen para la regulación, como es menor, entonces también disponemos de él. Ustedes podrán preguntarse, ¿y qué pasa si ocurre un incendio, si hay una falla y si la demanda es mayor? Bueno, esas son pocas las probabilidades de que ocurra. Y bueno, en esos casos no va a haber más que tomar las decisiones adecuadas para satisfacer lo que sea de mayor prioridad.
¿Está bien? Pero no podemos construir un tanque que sea de 300.000 metros cúbicos. Imagínense elevar un tanque de 300.000 metros cúbicos, es una locura, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, por otro lado, en el punto 3 vamos a hablar acerca de la ubicación. ¿Dónde se ubican estos tanques de almacenamiento? Dice, los tanques de almacenamiento se deben localizar siempre lo más cerca posible a la red. ¿Está claro? De distribución. O sea, no podemos colocar un tanque, por ejemplo, lejos de la red, porque aparte de las pérdidas de carga en la red, le estaríamos sumando las pérdidas de carga en trayecto hasta el punto de entrega a la red. Y eso nos daría mayor altura de tanque. Y a nosotros no nos conviene, mientras más alto sea el tanque, puede llegar a que si sobrepasamos los 30 metros, no lo podamos colocar. O sencillamente se estén ubicados más altos y un tanque mientras más elevado esté, más caro sale la estructura y más caro sale su ejecución. Entonces, debiéndose siempre tomar en cuenta la topografía de la red. De preferencia, cuando nosotros tenemos una red y el agua ingresa por un punto, por el punto donde ingresa la red en el argot técnico, de los sistemas de distribución, por donde ingresa el agua a la red se le conoce como la cabeza de la red. Y el extremo opuesto al punto donde ingresa el agua se le conoce con el nombre de la cola de la red. Entonces, de preferencia, los tanques conviene situarlos siempre en la zona opuesta al punto de alimentación de la red, consiguiéndose con ello una mejor distribución de presiones. Aquí, por ejemplo, veamos el comportamiento de las presiones con el tanque colocado en la cola de la red. O sea, el agua ingresa por la cabeza y el tanque colocado en la cola de la red. Fíjense que tiene un mejor comportamiento de la presión. Si yo colocar el tanque en la cabeza de la red, entonces voy a tener ¿qué cosa? Una distribución de presiones más desfavorable. Entonces, para lograr una mejor distribución en la red, siempre que sea posible, el tanque debe estar colocado en la zona opuesta a donde ingrese el agua a la red. Ahora, esto no siempre es posible. ¿Por qué no siempre es posible? Porque el principio fundamental para ubicar un tanque es que el tanque lo debemos ubicar siempre en el punto más alto de la red. Porque aun cuando lo tengamos que elevar, si yo lo coloco en la cota más alta, la altura de elevación va a ser menor y el costo del tanque también va a ser menor. Y muchas veces, que es lo que ocurre en un gran porcentaje, en la mayor cantidad del porcentaje, el punto más alto de la red no coincide con el punto opuesto al ingreso, sino que puede ser cualquier otro punto de la red. Entonces, esto sería lo ideal, pero no siempre se puede lograr. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora de los tipos de tanques que más se construyen en las redes de distribución. En primer lugar están los tanques superficiales, que se colocan, como ya les dije, o apoyados sobre el terreno o semienterrados. Se recomienda construirlo cuando la topografía del terreno lo permite y garantiza las presiones adecuadas en los puntos de la red. Generalmente se colocan en los valles. Aquí es muy común en los valles de cruceños y en los valles general de Bolivia. Generalmente se colocan en los cerros donde están las fuentes y la población está mucho más baja que de ese cerro. Entonces se colocan en el cerro para entregar el agua por gravedad. Eso sería ideal porque ahí no hay consumo de energía eléctrica. Ahora, el otro tipo de tanque son los tanques elevados, que son aquellos que se colocan generalmente en las topografías o terrenos llanos, y estos se ubican... Almacena agua, mira. Y estos se ubican a una cierta altura o elevación sobre el nivel del terreno. ¿Está claro? En estos casos específicos, la alimentación se realiza por bombeo y después la entrega por gravedad. ¿Está claro? Que a diferencia de la alimentación se puede realizar por gravedad al tanque y del tanque por gravedad a la red. Es mucho más económico. ¿Está bien? Bueno.
Vamos a ver ahora las recomendaciones que se deben tener en cuenta en los tanques superficiales. Esto es importante que ustedes siempre tengan presente a la hora de construir un tanque, porque muchas veces pensamos en un tanque como un depósito de hormigón armado donde almacenamos agua, pero es que ese depósito está compuesto por otros elementos que es lo que hacen su funcionabilidad. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, en tanques unitarios, ¿qué quiere decir? Que si yo en la red tengo un solo tanque, esos son los tanques unitarios, se recomienda colocar un tubo de bypass que permita mantener el servicio mientras se efectúa el lavado o el mantenimiento del tanque. Supongamos que este es el único tanque que yo tengo. Por aquí viene mi tubería de ingreso y por aquí está la tubería de salida. Entonces, en estos tanques unitarios, cuando yo tengo que hacerle limpieza, que se recomienda una vez al año, preferiblemente una vez cada 6 meses, cuando yo voy a limpiarlo, tengo que cortar el servicio. Si no tuviera tubería de bypass, entonces el tanque se cortaría el servicio. Entonces, lo que se recomienda es colocar una tubería de bypass que conecte el ingreso antes de la válvula y la salida, con la salida después de la válvula, de la tubería de salida, y se coloca una válvula en esa tubería de bypass. De manera que cuando yo quiero inhabilitar el tanque para limpiarlo, darle mantenimiento, ¿qué es lo que yo hago? Cierro la válvula de ingreso para que no entre el agua al tanque. Cierro la válvula de salida porque si no, como el flujo a presión, el agua me ingresaría por acá. Entonces cierro la entrada, la salida, abro el bypass y puedo seguir alimentando la red directo sin que pase por el tanque mientras dure la operación de mantenimiento, limpieza o reparación de dicho tanque. ¿Está bien? En segundo lugar, la tubería de rebose descargará la tubería de limpieza aguas abajo de la válvula de regulación, la misma que conducirá el agua a una descarga lejos del tanque para no comprometer la estructura. Miren acá. Todo tanque, bueno, tiene que tener una tubería de entrada, que es la tubería que me permite llenar el agua proveniente de la fuente, llenar el agua proveniente de la fuente, con esa agua llenar el tanque. Una tubería de salida que es la que me permite alimentar la red. Ahora, tiene la tubería de bypass que me permite bypassear el camino de recorrido del agua, inhabilitando el ingreso y la salida, que el agua siga directo sin ingresar por el tanque para darle mantenimiento o reparación. Ahora, todo tanque tiene que tener una tubería de salida o de limpieza, una tubería de limpieza. Esta tubería de limpieza se coloca, va generalmente por el fondo del tanque y se coloca una válvula. Esta tubería es la que se utiliza cuando yo hago la limpieza, todas las descargas para que no vayan a la red, las hago por esta tubería de limpieza. Esta tubería de limpieza debe ir a un pozo rellenado con piedra para infiltrarle en el agua en el terreno o puede ir al sistema de drenaje pluvial, no a la red de alcantarillado. Entonces, y tiene también una tubería de rebose. ¿Qué pasa? Que aquí normalmente yo le puedo colocar un flotador mecánico o le puedo colocar un flotador eléctrico de manera tal que cuando llegue al nivel máximo corte el ingreso del agua al tanque. Ahora, ¿qué suele suceder? Como toda pieza, el flotador puede en un momento determinado puede fallar. Y si fallara y yo no tuviera esta tubería de rebose, ¿qué pasaría? Que empezaría a subir el agua y me levantaría la tapa del tanque y si hay personas por ahí puede inclusive hasta matarlas. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que se coloca una tubería, que fíjense que es la única que no tiene válvula, que se coloca directamente a la tubería, se conecta con la tubería de limpieza, aguas abajo de la válvula. De manera que cualquier rebose por encima del nivel máximo del agua en el tanque se escape por esa tubería y vaya a ser descargado lejos del tanque. ¿Está bien? Se instalarán válvulas de compuesta en todas las tuberías a excepción de la de rebose. Fíjense ustedes, en la tubería de entrada, una válvula. En la tubería de salida, otra válvula. En la tubería de limpieza, otra válvula. En la tubería de bypass, otra válvula.
y en la única que no tiene válvula es en la tubería de rebose. Porque eso tiene que ser un sistema que el agua rebalse y no tenga ningún obstáculo para poder escapar. El tanque deberá tener una cubierta protectora con tapa de acero, de acceso sanitario, perdón. O sea, los tanques tienen que ser tapados. Y aquí el agua es tratada, es potabilizada. Si yo lo dejo a la intemperie, pues en contacto con la atmósfera se puede contaminar. Por ende, siempre los tanques tienen que ser tapados y se coloca una cubierta que generalmente es de 0,60 por 0,60, una tapa de acceso, un acceso al interior del tanque en la cubierta que puede ser de 0,60 hasta 1 metro por 1 metro, 0,80, 0,80 o 1 metro por 1 metro. ¿Está bien? Que por ahí es por donde se accede a hacer la limpieza, mantenimiento, reparación del tanque en la parte interior. En el tanque deberán incluirse accesorios tales como ventilación. Fíjense ustedes, esto que está aquí, esto sería un tubo, generalmente es de 3 pulgadas, que tiene una T y 2 codos de 90 grados. Esta tubería de ventilación debe ser tapada con malla milimétrica para que no ingresen insectos o roedores o cualquier cosa al interior del tanque y la contamine. Tienen escalera, fíjense, esta escalera es una escalera de acceso a la parte superior que generalmente se utiliza lo que se conoce con el nombre de una escalera marinera. El tipo sube a la parte superior del tanque, saca la escalera, la mete aquí en la tapa de acceso y con ella accede al interior. Tiene la abertura de acceso que ya vimos y además en cada válvula que está soterrada debe ir una cámara para protegerla del contacto con el terreno para que no se dañen estos accesorios. Estos tanques podrán ser de hormigón armado, mampostería de ladrillo, acero, asbesto, cemento, fibrocemento, entre otros. Hoy en día los tanques que se construyen en las redes de distribución son de hormigón armado. ¿Está bien? Recomendaciones sobre los tanques elevados. Estos eran sobre los tanques que pueden estar o apoyados sobre el terreno o semienterrados. Ahora vamos a ver las recomendaciones de los tanques elevados. En primer lugar, el nivel mínimo del agua en el tanque deberá ser suficiente para conseguir las presiones adecuadas de la red. ¿Cuál va a ser el nivel mínimo de agua en el tanque? El que coincide con la solera del tubo de salida. Este que está en rojo aquí es el nivel mínimo. Este nivel mínimo, el agua que salga hasta ahí, hasta ese nivel mínimo, tiene que tener una sobrelevación del terreno que permita garantizar las presiones en la red. Eso lo vamos a entender bien cuando empecemos a hacer el diseño. 2. Las tuberías de rebose y de limpieza deben estar conectadas a un nivel accesible y su descarga se debe realizar lejos del tanque para no comprometer la estructura. Esta es la tubería de limpieza. La unión de rebose con la tubería de limpieza debe estar ubicada en un lugar, puede ser en un lugar intermedio, pero que tenga acceso el operario para a dicha conexión. ¿Está claro? Y la descarga tanto de la de limpieza como la de rebose deben estar lejos del tanque. ¿Por qué? Porque si yo las descargo aquí cerca del tanque, puedo humedecer el terreno, provocar asentamiento, diferenciar en el tanque y la falla estructural. 3. Se instalarán válvulas de compuesta, como vimos en el caso anterior, en todas las tuberías, a excepción de la de rebose. Fíjense ustedes, válvula en la tubería de entrada, válvula en la tubería de salida, válvula en la tubería de bypass, válvula en la tubería de limpieza y en la de rebose, fíjense ustedes que no puede existir válvula porque de lo contrario no produciría la descarga libre de los excedentes por encima del nivel máximo. Deben ser construidos con una cubierta protectora, o sea, tapados, y una abertura de acceso, al igual que como vimos en el caso anterior. Generalmente de 60 por 60, 80 por 80 o 1 metro por 1 metro máximo. ¿Está bien? Sexto, deberán incluirse accesorios tales como ventilación. En estos casos, cuando son elevados, se colocan ventanillas de ventilación. Fíjense en los tanques elevados de agua
que tiene Saguapá o las otras cooperativas, que tienen unas ventanillas de ventilación. Ahí ya no están los tubos, sino generalmente son ventanillas de ventilación. Tienen que tener una escalera de acceso allá arriba al tanque, una abertura de acceso. Tienen que tener cámaras de válvulas, las válvulas que estén enterradas en el terreno. Pararrayos, fíjense ustedes que tienen que tener un pararrayo, como están a una cierta altura, entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque los rayos pueden caer fácilmente. Entonces tienen que tener un pararrayo con descarga a tierra para evitar cualquier tipo de incidente. Y además, como ellos van hasta una altura que puede llegar hasta los 30 metros, tienen que tener una señalización lumínica, de manera tal que sobre todo indiquen a la aviación que ahí existe una estructura y que no pueden pasar por ahí. ¿Está bien? Estos tanques se construyen de acero, hormigón armado, hormigón pretensado, posttensado, de asbesto, cemento, fibra de vidrio, entre otros. Los que nosotros construimos para los sistemas de distribución específicamente son de hormigón armado. ¿Está bien? En los tanques de regulación se colocarán dispositivos que permitan controlar el nivel mínimo y máximo del agua. O sea, igual, nosotros aquí vamos a ver que se colocan un sistema de flotador eléctrico que cuando llega al nivel mínimo le da la orden a la bomba que arranque para que pueda llenar el tanque. Cuando llega al nivel máximo le da la orden que pare a la bomba para que no se rebalse el tanque. ¿Está bien? Entonces, los tanques, aquí vemos unas vistas de tanques superficiales y tanques semienterrados. Fíjense aquí, miren aquí la ventilación. Estas son las ventilaciones de estos tanques. Y tenemos aquí los tanques elevados. Ven, estas son las escaleras de acceso a la parte superior del tanque para poder hacer cualquier mantenimiento o reparación. Esta tubería que se ve aquí como ingresa por la parte de arriba, evidentemente que esta es la tubería de alimentación, esta sale un poco más bajo, es la tubería de descarga, esta es la tubería de rebose y esta es la tubería de limpieza. ¿Por qué digo que esta es la de rebose? Porque se conecta a la de limpieza, ¿ven? Eso es, ahí se ven las tuberías. Bueno, vamos a hablar acerca del tiempo de vaciado de los tanques. Evidentemente estos tanques tienen grandes capacidades, pueden llegar a tener 50 metros cúbicos, hasta 100 metros cúbicos, pueden llegar a tener 20, 30, 40, o sea que son de gran capacidad. Y lógicamente vaciar un tanque no es tan fácil, tarda su determinado tiempo. ¿Qué es lo que recomienda la norma boliviana en relación con el vaciado del tanque? Bueno, para el vaciado del tanque se recomienda que el tiempo de vaciado de un tanque no exceda las 2 o 4 horas. Para que ustedes tengan una idea, esto lo vamos a ver en la última unidad, pero un tanque muchas veces tiene que ser llenado y vaciado hasta 2 y 3 veces en una limpieza. Entonces, lógicamente, se puede demorar, supongamos que sean 2 horas y lo hacemos 3 veces, 6 horas solamente en el vaciado. Ahora eso súmenle las horas de llenado, lo cual se puede meter un día a la limpieza de un tanque tranquilamente. Entonces, si este tiempo fuera mayor, pues demoraríamos mucho más. Entonces, lo que recomienda la norma es que ese tiempo de vaciado no exceda las 2 a 4 horas, preferiblemente que no exceda las 2 horas. ¿Está bien? Para su cálculo, la norma recomienda utilizar esta expresión para calcular el tiempo de vaciado, donde T es el tiempo de vaciado en segundos. S es el área superficial mojada del tanque, o sea, si tengo un tanque cuadrado o rectangular, el área mojada va a ser el ancho por el largo de la superficie del agua. Si tengo un tanque circular, va a ser igual a pi de 2 sobre 4. H, ¿quién es? H es la carga o la diferencia que hay entre la cota de salida de la tubería y el nivel máximo del agua en el tanque. Como generalmente la tubería de salida se coloca en el fondo, entonces H va a ser la diferencia de cota entre el nivel máximo que alcance el agua en el tanque y la cota de solera o fondo del tanque.
Si le pusiéramos la descarga lateral, entonces H es la diferencia de cota que hay entre el eje de la tubería de salida y la profundidad máxima del agua. M, ¿quién es? Es un coeficiente de contracción que tiene lugar dependiendo del tipo de conexión. Si, por ejemplo, como tengo esta aquí, M es un valor que se adopta entre 0.60 y 0.65. Si yo tuviera este tipo de conexión, que es a 90 grados de la tubería con el fondo, la losa de solera de fondo, utilizo 0.60. Si yo le doy una cierta curvatura aquí, una cierta curvatura, no lo hago a 90, adopto 0.65. Generalmente se coloca así, con 90 grados y se adopta 0.60. ¿Quién es W? W es el área del dispositivo de salida, que en este caso es la tubería de limpieza. Entonces es el área del tubo de limpieza. Y G, en este caso, es la gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los accesorios que componen un tanque, las características de estos accesorios, algunos requisitos que deben cumplir. Bueno, el primero de ellos vamos a hablar de las tuberías de entrada, que es esta que está aquí marcada por este circulito rojo, ¿no? O elipse, si le quieren llamar. Bueno, la tubería de entrada dice que su diámetro está definido por la tubería conductora. La conductora es la que llega el agua hasta aquí para ingresar al tanque. Entonces es el diámetro de la tubería conductora, y si va a ser alimentado por bombeo es el diámetro de la tubería de impulsión de la bomba. Se debe colocar una válvula de igual diámetro que de la tubería antes de la entrada al tanque, para poder regular el ingreso o no permitirlo. La entrada al tanque siempre deberá ser con descarga libre, o sea, la cota de solera de la tubería del tanque debe siempre estar por encima del nivel de aguas máximas, generalmente entre 7 y 10 centímetros. ¿Está bien? ¿Por qué tiene que ser con descarga libre? Para que al caer el agua cree una turbulencia y el oxígeno que puede ingresar aquí a través de las ventilaciones oxigene el agua y mejore su calidad. Un agua almacenada siempre tiende a perder calidad. Entonces hay que mejorarla con la oxigenación. Tubería de bypass es la tubería que me conecta la tubería de entrada con la tubería de salida. ¿Está claro? Y me permite que en caso de limpieza, mantenimiento, reparación, pues entonces desviar el agua por el bypass e impedir que ingrese al interior del tanque para que se puedan realizar estas actividades. En esta tubería, bueno, esta tubería se coloca siempre antes de la válvula de la tubería de entrada y después de la válvula de la tubería de salida, y ella lleva una válvula de regulación. Cuando está funcionando el tanque, normalmente esta válvula siempre está cerrada, la de bypass. Y cuando nosotros queremos inhabilitar el tanque, cerramos la entrada, la salida y abrimos el bypass. Tubería de salida. Su diámetro va a ser igual a la de la tubería principal de la red donde la vamos a conectar. Se coloca en ella una válvula con el propósito de que si el tanque se va a aislar para reparación, mantenimiento, pues evitar que el agua ingrese por este punto al tanque. En caso de mantenimiento, limpieza o reparación. ¿Está bien? Y si la voy a conectar a la tubería principal, que ya vamos a aprender de la red, el diámetro de la tubería de conexión es el mismo diámetro que voy a adoptar con mi tubería de salida del tanque. La tubería de salida se debe ubicar separada del fondo del tanque o de la solera del tanque de 3 a de medio. O sea, un medio a un tercio del diámetro del tubo de salida del tanque. Y con un valor mínimo, si este de 3 o de medio mediera menor que 10 centímetros, el valor mínimo para colocar la separación del tanque es de 10 centímetros. ¿Para qué se separa del fondo como mínimo unos 10 centímetros? ¿Por qué? Porque este tanque va a actuar como si fuera un sedimentador, y como el agua potable tiene hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales,
pues lógicamente que eso van a sedimentar en el interior del tanque y se van a acumular en el fondo, por eso la salida es alejada del fondo para que no arrastre esos sedimentos. ¿Está claro? En planta, visto en planta desde arriba el tanque, siempre la tubería debe ubicarse en el eje. ¿Está claro? O si la voy a aproximar a una pared, separarla como mínimo de medio, donde deje el diámetro de la tubería de salida. Dispositivos de limpieza. O sea, la tubería de limpieza. Dice, los tanques con capacidad mayor a 20 metros cúbicos, o sea, 200.000 litros, deberán contar con una cámara de limpieza ubicada en el fondo. ¿Está claro? Por debajo del nivel del piso, lo que permitirá drenar toda el agua del tanque. El fondo del tanque deberá contar con una pendiente del 1% hacia la tubería de limpieza. ¿Qué quiere decir eso de una cámara de limpieza? Que debe tener un doble fondo. Generalmente, en nuestros países no nos damos el lujo de colocar doble fondo, porque imagínate tú, un tanque de semejante magnitud con doble losa de fondo sería carísimo para poder implementar. Pero bueno, eso es lo que dice la norma. Y que debe tener una ligera pendiente hacia la tubería de limpieza de un 1%. ¿Está bien? La tubería de limpieza se coloca en el fondo del tanque, como podemos ver acá, y está provista de una válvula, y esta tubería no puede nunca descargar al alcantarillado sanitario. Se debe hacer al drenaje pluvial o a un pozo de infiltración alejado del tanque para evitar qué cosa, que falle la estructura por asentamiento. La tubería de rebose, todo tanque debe contar con una tubería de rebose, la misma que se conectará con descarga libre, o sea, sin válvula, aguas abajo de la válvula de la tubería de limpieza, permitiendo la descarga del exceso de agua dentro del tanque en cualquier momento, para lo cual no debe, y repito, contar con válvula. Se coloca la solera del tubo coincidiendo con la cota del nivel máximo del agua, ¿está claro? Del tanque, para que en caso de malograrse la válvula de flotador o el sistema de regulación de nivel en el tanque, el agua tenga un sitio por donde evacuarse sin llegar a levantar la tapa del tanque. El diámetro mínimo que nosotros debemos asumir en el tubo de rebose se puede determinar de esta tabla. Entrando por aquí con la capacidad del tanque, yo entro aquí con la capacidad hasta 5.000 litros, el diámetro de rebose se coloca es 2 pulgadas. Hasta 6.000 litros se colocan 2,5. Y así hasta que hasta mayores a 30.000, el diámetro de esta tubería de rebose puede llegar a alcanzar las 6 pulgadas. O sea que dependiendo del volumen que nosotros calculemos nuestro tanque, donde caiga, entonces ahí adoptamos su valor. ¿Está bien? Si cayera en un valor intermedio, vamos a suponer que es de 25.000 litros, entonces adoptamos siempre el diámetro mayor, en este caso es 4, pero aquí si fuera 13.000 litros, adoptamos 4 pulgadas en vez de 3, siempre es mayor. Bueno, sobre la ventilación, todo tanque de almacenamiento debe contar con un dispositivo de ventilación, que son estos que están aquí, o las ventanillas que se utilizan mucho en los tanques de ventilación, en los tanques elevados. Dotado de una protección, o sea, una malla milimétrica, siempre se le coloca una malla milimétrica para evitar el ingreso de insectos y animales hacia el interior del mismo. No podemos olvidar nunca colocarle esa malla milimétrica, sino por ahí ingresan todos los insectos y al final terminan en el fondo del agua y el usuario tomando esa agua mezclada con los insectos. Medidor de caudal. Se recomienda siempre en la tubería de salida, ya al incorporarse a la red, colocar un medidor de caudal. ¿Para qué? Para que nos permita saber o conocer los volúmenes de entrega a la red.
¿Está claro? Porque después este volumen de entrega a la red que tenemos en este medidor, lo tenemos que comparar con los volúmenes de consumo de cada uno de los usuarios. Tiene que haber un equilibrio. El volumen que se entrega debe ser, lo ideal sería que sea igual al que se consume. ¿Está bien? Otros accesorios, bueno, tienen controles de niveles que pueden ser Doctor, flotadores una mecánicos. pregunta. Este medidor de caudal, el que dice debe indicar el caudal de diseño, o sea, el caudal máximo horario. El caudal que entrega el tanque no tiene por qué ser máximo horario, porque el medidor lo que te permite a ti es conocer el volumen que tú entregaste a la red. Como mismo hacen en tu casa, que llega el lecturador de la empresa que te preste el servicio y a principio de mes hace la lectura la lectura inicial a principio de mes que tiene el medidor. Y al final de mes viene y te vuelve a hacer la lectura final, que es la final del mes anterior y se convierte en la inicial del mes que empieza. Entonces, el volumen que tú consumiste es la diferencia de la lectura final menos la lectura inicial. Y eso te da el volumen que entregaste a la red. Si aquí lo que tú controlas es el volumen que entregaste a la red. Y en los medidores de cada usuario controla el volumen de cada uno de los usuarios. La suma de todos los volúmenes que tú controlas a los usuarios debe ser igual al volumen que tú mediste en el ingreso a la red o la salida del tanque. ¿Está claro? Para saber si efectivamente tú no te estás excediendo. ¿Por qué? Porque si tú entregas más agua que la que saca la gente, ¿qué puede pasar? Eso se va a transformar es como en un globo. En un globo, mientras más tú soplas, más se infla y es un momento en que se explota el globo. Bueno, en una tubería, si tú le entregas más agua que la gente saca, eso se traduce en un incremento de presión en la tubería y puede zafar las uniones de las tuberías y tuberías en mal estado las puede reventar. ¿Me entendiste? Exactamente. Gracias, doctor. No, mijo. Entonces, deben tener cámaras de visita, que es esta que está aquí, tapas de cámaras de visita o de acceso sanitario, que es la que les dije que va en la tapa del tanque, que pueden ser de 60 por 60, 80 por 80 y hasta 1 metro por 1 metro, escaleras de acceso al interior y al exterior, generalmente se utilizan escaleras marineras, cámaras de válvula, y además debe tener un bordo libre, o sea, desde el nivel máximo hasta la parte superior de la tapa del tanque, se le coloca un bordo libre que normalmente debe ser mayor o igual entre 20 y 30 centímetros. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora, a través de una metodología, cómo nosotros diseñamos o calculamos un tanque. Hidráulicamente, ¿está bien? No estructural. El cálculo estructural se los enseñan sus profesores de estructura. Nosotros aquí lo que diseñamos es el tanque hidráulico y de manera hidráulica. ¿Qué información necesitamos para diseñar un tanque? En primer lugar, el tipo de alimentación que vamos a darle al tanque. Si lo vamos a alimentar por gravedad o lo vamos a alimentar por bombeo. ¿No ves? Segundo, necesitamos el caudal máximo diario, que ese ya ustedes lo saben calcular. Es el caudal medio diario multiplicado por K1, que es el coeficiente de irregularidad diaria. Y necesitamos conocer el caudal de incendio, que ese caudal ya también vimos cómo se calcula en la clase anterior. Con esa información, nosotros ya los pasos que debemos seguir son, primer paso, calcular el volumen de regulación. O sea, tenemos que iniciar calculando los 3 volúmenes. El de regulación, el de reserva y el contraincendio. En el primer paso calculamos el volumen de regulación. Como nosotros solo tenemos opción del método, no en método gráfico, sino en método analítico, entonces si el tanque va a ser alimentado por gravedad, utilizamos la fórmula para calcular el volumen de regulación igual a 0.15.30 el volumen máximo diario. Donde ese volumen máximo diario
lo calculamos a partir de multiplicar el caudal máximo diario, que es dato, por el tiempo, que es un día. Y en tanques alimentados por bombeo, este porcentaje pasa a ser entre 0,15 y 0,25 de ese volumen máximo diario. Si ustedes me preguntaran cómo lo haría, bueno, trataría de, bueno, sencillamente trabajar con un valor medio para no estar ni del lado de la inseguridad ni del lado de la seguridad. ¿Está bien? En caso de un examen, yo le diría con cuál tendrían que trabajar. En el segundo paso, calculamos el volumen contra incendio. Y ese volumen contra incendio es igual al caudal de incendio multiplicado por ¿quién? Por el tiempo que debe durar un incendio según la norma, que es 2 horas. ¿Está claro? Aquí yo se lo he puesto en las 2 horas en segundos si es que sustituyen el caudal en metros cúbicos por segundo. En el tercer paso calculamos el volumen de reserva, que va a ser igual al caudal máximo diario multiplicado por el tiempo que la norma boliviana dice que debe estar alrededor de 4 horas la reparación o el mantenimiento de cualquier daño que exista en el sistema. Entonces yo se lo he puesto en segundos si es que van a utilizar el caudal máximo en metros cúbicos por segundo. Una vez que calculamos esos 3 volúmenes, el volumen de nuestro tanque va a ser equivalente al volumen que resulte mayor de los 3 calculados. ¿Está claro? Nosotros vamos a adoptar el mayor de los 3 que calculamos. Ahora, en el quinto paso, vamos a calcular ya las dimensiones de nuestro tanque. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Suponer la altura útil del tanque. ¿Qué se conoce como altura útil del tanque? Es la altura que va a almacenar el volumen de nuestro tanque que vamos a aprovechar para entregar a la red. Esa altura útil se recomienda asumirla entre 2 y 2,5 metros. ¿Está bien? Entre 2 y 2,5 metros. Ya eso ustedes lo escogen dependiendo de lo que ustedes consideren importante. En el inciso B vamos a calcular la superficie del tanque, el área superficial del tanque. Y la vamos a obtener dividiendo el volumen del tanque que ya calculamos entre la altura útil que nosotros supusimos. Entonces, en el inciso C vamos a calcular el largo y el ancho de nuestro tanque. Si el tanque va a ser cuadrado, suponiendo la relación 1 a 1, 1 de ancho por 1 de largo, se tiene que el largo es igual al ancho igual a la raíz cuadrada de la superficie del tanque que calculamos en el inciso B. Ahora, si vamos a colocar un tanque rectangular, que la relación que más se utiliza es 1, 2, 1 de ancho por 2 de largo, entonces sustituimos la superficie, va a ser igual al ancho por el largo. Si nosotros estamos asumiendo que el largo es 2 veces el ancho, entonces sustituimos el largo como 2A, o sea, A por 2 veces A. La superficie efectuando nos queda que es igual a 2 veces A al cuadrado. Si despejamos aquí el ancho, nos da que es la raíz cuadrada de la superficie entre 2 y el largo va a ser igual a 2 veces A. Y si vamos a construir un tanque circular, pues la superficie es igual a pi de 2 sobre 4. Si despejamos de aquí el diámetro de nuestro tanque, va a ser igual a 4 veces S dividido P, raíz cuadrada, que es el cuadrado, pasa para acá como a la 1/2 o la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y con eso ya tenemos las dimensiones de nuestro tanque. Ahora vamos a suponer el valor del bordo libre. El bordo libre del tanque se supone entre 0,20 y 0,30 metros. ¿De qué depende de utilizar 0,20 o 0,30? Recuérdense ustedes que mientras más alto sea el bordo libre, mayor es la altura de pared y más costoso va a ser. Si hay muchos recursos, no hay problema, utilizamos 0,30. Si los recursos están escasos, utilizamos el menor valor. Recuérdense ustedes que el bordo libre es la distancia o la separación vertical desde la superficie del nivel máximo del agua hasta la base, el fondo, la base de la solera, de la tapa del tanque, de la losa de tapa del tanque. Ahora, suponemos la altura libre que hay desde el fondo del tanque hasta la solera del tubo de salida y le llamamos H1. H1 tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros. Es de media donde deje el diámetro de salida. Si me diera menor a 10, adopto 10 centímetros. ¿Está claro?
Y como el agua aprovechable es desde la solera hasta el nivel máximo, esta es mi altura útil. Y esto me da la altura total del tanque. ¿Está bien? Y ya tenemos la superficie, el área superficial, y tenemos el ancho y el largo del tanque. Y con eso ya tenemos diseñado nuestro tanque. Ahora, en el sexto paso vamos a calcular el tiempo de vaciado del tanque. Entonces, al calcular el tiempo de vaciado debemos tener en cuenta que el tiempo se encuentra entre 2 y 4 horas. En caso de que este requisito no se cumpla, la única opción que tenemos que nosotros es cambiar el diámetro del tanque. ¿Está claro? Entonces yo lo que les recomiendo, más que calcular el tiempo del tanque, que despejen de aquí el diámetro. Aquí está W pi de 2 sobre 4, donde deje el diámetro de salida de la tubería y limpieza el tanque. De aquí despejo D y entonces voy a tener, me fijo un tiempo que es 2 horas y voy a obtener el diámetro que me garantice esas 2 horas. Y ese es el diámetro de la tubería de salida. Ahora, la ubicación del tanque. Para la ubicación del tanque, bueno, vamos a tener los requisitos que ya vimos en el acápite 6.3 de este capítulo, donde se dice que el tanque se debe colocar en el punto más alto de la red y preferiblemente, si es que este estuviera en la cola de la red, se debe colocar ahí siempre y cuando se den las condiciones anteriores o similares. Y en el octavo paso ya vienen las conclusiones del diseño, donde debemos tener en cuenta todas las recomendaciones acerca de esta estructura contenida en esta unidad. O sea, que debe tener tubería de entrada, tubería de salida, tubería de bypass, tubería de limpieza, tubería de rebose, debe ser tapado con un acceso sanitario, debe tener ventilación, etcétera, etcétera. El resultado de las dimensiones del tanque diseñado se deben resumir finalmente en la siguiente tabla. El volumen útil, que es el mayor de los tres, la altura útil, que es la que suponemos entre 2 y 2,5, la superficie del tanque, que es la que dividimos el volumen entre la altura útil, el ancho del tanque que obtuvimos, el largo del tanque, el bordo libre que asumimos, la altura del fondo del tanque, que es 0,10 o mayor a 0,10, la altura total del tanque, que es la suma de H1 más el bordo libre más la altura útil, y que nos estaría faltando nada más la altura del nivel del terreno al nivel mínimo del tanque, la altura H de tanque, que esta no la podemos calcular aquí porque es que esa altura sale de cuando nosotros calculemos la red de distribución. Entonces, este último punto queda pendiente hasta que nosotros calculemos en la próxima unidad la red de distribución. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que teníamos previsto para las clases de hoy. ¿Alguna duda? ¿Tiene que tener malla igual? Sí. La ventilación siempre tiene que tener malla milimétrica, porque si no por ahí se incorporan los bichos. Yo tengo una anécdota muy viva en mi cabeza. Yo una vez estuve asesorando Cospail durante un año y cuando yo llegué ahí, lo primero que le pregunté al gerente técnico que si habían limpiado el tanque. Y él me dijo, yo llevo 3 años y nunca hemos limpiado el tanque. Entonces le dije, no, lo primero que hay que hacer es limpiar el tanque elevado que ellos tienen en la unidad vecinal 127. Y entonces le dije, hay que limpiar el tanque. Cuando yo me paré a ver el tanque, ya vi que las ventanillas no tenían mallas milimétricas. Le dije, las ventanillas tienen que tener malla milimétrica porque si no se cuela de todo. Y cuando subimos para limpiar el tanque, que increíblemente se mueve, da hasta mareo, el que se pone a mirar algo fijo se marea, porque esos tanques se mueven allá arriba como locos. Cuando limpiamos el tanque, lo que sacamos fue murciélagos muertos, pajaritos muertos, de todo. Y eso le estaban metiendo de agua a la población. Entonces, por eso es que es importante las mallas metálicas. Pero no vayan muy lejos. Cuando antes estaba en módulo 214 la universidad, una vez insistí, porque cuánto hace que no limpian el tanque, que lo limpien. Cuando limpiaron hasta ratones muertos sacaron de ahí adentro. O sea, que en casa de herrero cuchillo palo.
Bueno, doctor, disculpe, desde niños nos dicen que no debemos tomar agua de la ducha. ¿No se supone que es la misma instalación o varía? A ver, lo que pasa en las duchas es lo siguiente. Lo que pasa en las duchas es que ahí se generan unas bacterias. Que si uno las consume o con solo aspirarlas, te pueden ocasionar la neumonía. Eso yo se los enseño en el curso de instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. O sea, normalmente en los sistemas que tienen agua caliente, que tienen almacenamiento, no en el caso, por ejemplo, de las duchas eléctricas, ¿no? Sino en el caso específico ni de los calefones, sobre todo en los termotanques, se pueden generar unas bacterias que te pueden provocar una neumonía que puede ser mortal. Entonces quizás esa es la razón por la que te dicen eso. Eso yo se los enseño, pero en instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. Doctor, buenas tardes. Si se trata de un tanque rectangular, en la fórmula de tiempo de vaciado, ¿qué valor tomaría W? W no tiene nada que ver con el tanque, con la forma del tanque. W es el área de la tubería de limpieza, la que va en el fondo. Siempre va a ser pi de 2/4, donde D es el diámetro de la tubería de limpieza, que no tiene nada que ver con el tanque. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tenga? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre Sí. la limpieza que se le hace a los tanques, y cuando dijimos que se va a hacer la limpieza al tanque, dijimos que se va a cerrar la válvula de la tubería de entrada que entra al tanque, sí, ¿no? Y se va a cerrar, correcto, la tubería de salida por la que sale a la red, ¿no? Se cierra también. Y lo que abríamos es la válvula de bypass, digo, ¿no? La que está conectada de la bomba directo a la red. Sí, esa es para que el agua, si es que te lo permite las condiciones, el agua de la fuente siga directo a la red. Sí, y mi duda es que cuando yo voy a hacer el lavado del tanque, primero lo que debo hacer es cerrar la válvula de entrada al tanque. Se cierra la válvula de entrada del tanque y se baja todo. El nivel que tiene el tanque se saca por la tubería de salida para aprovechar esa agua. Cuando ya se bajó el nivel del tanque hasta la cota de la solera de la tubería de salida, se cierra la tubería de salida. Allá adentro ingresa el operario con ese nivel que tiene de agua y entonces con eso, con un escobillón, empieza a lavar paredes y columnas, si tiene tanque, la tapa, el fondo. Se abre la tubería de limpieza y toda esa cochinera del lavado se bota por la tubería de limpieza. E inclusive se lleva agua hasta el lugar y se echa agua a presión en la pared para que baje esa cochinera. Lo vamos a ver acá, yo te lo voy a enseñar con imágenes, ¿no? Pero bueno, te lo explico. Cuando yo ya estoy largando el agua, ¿no? Por la tubería de salida estoy vaciando, que si la llave que va de la bomba directo hacia la red se lo abre al mismo tiempo. Esa era mi duda, porque la presión de la bomba puede ser que haga que suba por la válvula de salida. No sé, o sea, ya cuando tú vas a hacer la limpieza, tienes que apagar la bomba, vaciar el tanque y cuando cierra la llave de salida, entonces abre la de bypass y ahí arranca la bomba y va directo a la red. Ah, ya. ¿Ya? Sí, y una cosa más quería preguntarle. Al momento de la limpieza en los tanques, cuando ya se hizo el vaciado del agua, se le pone tapones ahí, en la tubería de salida ahí, para hacer lavado, y en la tubería de limpieza, la que está conectada al tanque. Ah, para que no pase la cochinera. Sí, así como en los lavaplatos, ¿no? De cocina, se le pone se le puede colocar un tapón para que no ingrese esa suciedad hasta la válvula, ¿no? Que después iría directo a la red. Pero como después tú, fíjate, no se le pone, ¿tú sabes por qué? Porque después que ya tú hiciste el lavado, tienes que llenar el tanque
y volverlo a vaciar. Y entonces ahí es que ya después tú habilitas, vuelves a llenarlo y habilitas la tubería de salida. Ah, ya, listo, doctor. Ya. Y Dice, ¿puedo disculpe, preguntar algo? sí, dime. La parte de lo que, ¿dónde se podría medir la presión del agua ahí, de la red? La Que presión del no, agua en la red. sí, es Siempre que se pasa mide. que en algunos lugares, en la red de distribución, o sea que el agua que llega al domicilio es baja la presión, o sea, no abastece. Chorrea, el chorro que hace es demasiado bajo. Uh-huh. A Por ver, eso, en la ¿dónde se puede? cometida de tu casa, en una cometida, tú sacas donde está el grifo, tú le puedes poner en donde está el grifo, le sacas el grifo y le pones un medidor y ahí mides la presión. Si estás en una ciudad como en Santa Cruz, la presión debe darte 12 metros de columna de agua. Si estás en poblaciones de 10.000 a 15.000, debe darte 10. Y si estás en zonas rurales, la presión debe darte 5 metros. Lo vamos a aprender acá. Pero en la cometida tuya. Ya, gracias, No, doctor. dice, disculpe, doctor, ¿cuándo se debe actualizar la gráfica del diagrama de Rill? En mi país, cuando yo era docente en la CUJAE, en el Instituto Superior José Antonio Echeverría, que fue donde yo estudié, nosotros actualizábamos el diagrama de Rill cada 2 años. Eso se debe actualizar cada 2 años. Eso, la ventaja que tiene, que le puede servir a un grupo de estudiantes para hacer su tesis y graduarse. A la vez que, bueno, pues lógicamente resuelve un problema muy grande para el diseño. Porque, por ejemplo, de ese mismo diagrama de Rill, tú vas a obtener la dotación media diaria y vas a actualizar la tabla de la dotación media diaria. Vas a obtener los coeficientes K1 y K2, K1 de coeficiente de irregularidad diaria y K2 coeficiente de irregularidad horaria. Todo eso sale de ese diagrama de Rill. Entonces tus proyectos van a ser más acorde a la realidad de la zona donde tú haces ese diagrama. Yo lo quise hacer de manera tal de que después le pudiéramos pasar a la Universidad de Cochabamba, a la San Simón y a la Universidad de La Paz, para que ellos reprodujeran el mismo método en los valles, en Cochabamba y en la San Andrés, en La Paz, en la altura, y se pudiera actualizar la norma. Pero bueno, le dije lo que dijo ese jefe carrera, que lógicamente no voy a decir su nombre, que como un cubano va a venir a hacernos la norma a los bolivianos, cosa que de verdad dejó mucho de desear esa persona, ¿no? Porque si viene a colaborar con mi país, el que venga a mi país a colaborar, yo lo voy a recibir con las manos abiertas. ¿Me entiendes? Máxime si va a representar el trabajo que esa persona va a hacer, beneficios económicos para el país, porque ahora se están diseñando sistemas que están sobredimensionados, porque la información de que se parte es una información que no es real. Imagínense ustedes, en Santa Cruz, más de 100.000 habitantes, tendríamos que utilizar desde 200 a 250 litros por habitantes por día. Y la realidad de Zaguapá es 115 litros por habitantes por día. Es menos de la mitad. O sea, entre 250 y 300. Es menos de la mitad. Entonces, eso generaría proyectos más económicos. Y no hay plata como para estarla botando sobredimensionando los proyectos hidráulicos, ¿no? Eso sería. Bueno, ¿por qué se llena y se vacía el tanque después de la limpieza? Porque se le echa, que eso me faltó decirle al compañero, cuando ya terminas de hacer la limpieza, se le echa, se lavan las paredes con lavandina para matar los hongos, cualquier bacteria que pudiera meterse, sobre todo en los poros del hormigón. Y entonces se llena el tanque para chupar esa lavandina y se bota eso porque tienen concentraciones altas de lavandina para ya después llenarlo y ponerlo a funcionar. Gracias por la pregunta porque así le completé la información. ¿Alguna otra duda? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando Sí.
Se sacan las dimensiones del tanque. Esas dimensiones son internas, ¿cierto? Sí, son internas. Ya las dimensiones externas salen del cálculo estructural que ustedes hacen, ¿no? Ahí va a salir los espesores de los muros, de las losas, en función a los esfuerzos que tienen, y ahí salen las dimensiones externas. Es correcto tu observación. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo no se justifica el uso de tanques? Cuando tienes altura, vamos a suponer que te da una altura del tanque de 60 metros. Lo vamos a aprender acá. Imagínate que te diera una altura del tanque 60 metros, no vas a poner un tanque a 60 metros porque no se justifica, ni económicamente ni estructuralmente. Entonces, en esos casos no se coloca tanque. Cuando la altura es mayor a 30, 35 metros a reventar, ya no se colocan tanques. Se hace bombeo directo a la red. ¿Qué es lo que tiene Santa Cruz? La mayoría de los tanques que tienen estas cooperativas son monumentos ya al hormigón. ¿Por qué? Porque ya la altura no satisface la carga necesaria para vencer las pérdidas y entregar la presión requerida. Y por eso Santa Cruz tiene un sistema de bombeo directo a la red. Doctor, ¿el valor del nivel mínimo H1 de qué depende? ¿O siempre es 10? No, depende del diámetro. Pero generalmente es 10 porque, por ejemplo, si tú tienes una tubería de 6 pulgadas, son 15 centímetros, entre 2 son 7,5, 10. Si tiene la tubería de salida de 6. 200, que es 8 pulgadas, son 0,20, entre 2 es 0,10, es 0,10. Generalmente es 10 centímetros. Pero siempre es mayor a 10, ¿no? Nunca menor. No, nunca menor a 10. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿Sí? disculpe. Usted habló sobre que se sedimentan las partículas, creo, y por eso es que 10 centímetros. No le entendí muy bien ahí. Disculpe. Sí, a ver, si tú vas a la tabla de agua potable de los 28 parámetros y te fijas, dice sólidos totales admisibles, valor aceptable hasta 1000 miligramos por litro. Entonces, cuando llegas a un tanque de tremenda magnitud, ese tanque se transforma en un sedimentador. Entonces, esas partículas sólidas van a parar al fondo del tanque. Entonces, para evitar de que ingresen a la red, la altura de descarga de salida del agua del tanque es 10 centímetros por encima de la del fondo para que esos sólidos no ingresen a la red. ¿Está bien? Sí, doctor. Ahí, gracias. No, pues nada. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Cada qué tiempo se deberá realizar la limpieza y mantenimiento de los tanques? Lo vamos a ver en la última unidad. La norma boliviana recomienda una vez anual, pero yo preferiblemente, si yo lo fuera a recomendar, una vez cada 6 meses yo lo haría la limpieza. Preferiblemente una vez cada 6 meses. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Por qué no se deben exceder las 4 horas de vaciado del tanque? Porque te explico algo. Si tú tienes bombeo al tanque, no hay problema porque con el mismo bombeo puedes bombear a la red. Pero si tú tienes entrega por gravedad al tanque y la carga no es suficiente para entregar la presión a la red, entonces se corta el servicio durante el tiempo de limpieza. Y entonces, para que no se corte el servicio tanto tiempo, es por eso que preferiblemente no 4, 2 se debe adoptar. ¿Para qué se usa la cámara de válvula? Ah, buena pregunta. Una válvula, dependiendo del diámetro, si nosotros compramos una válvula de media, nos puede costar, no sé, 35, 50 pesos, dependiendo de si es china, si es italiana o si es brasilera, etcétera. Ahora imagínense una válvula de 6 pulgadas, te puede estar costando unos $250. Entonces, cuando la válvula tú la recubres con tierra, esa tierra puede afectar la válvula. Ya lo voy a explicar cuando veamos los de las válvulas, ¿no? Y entonces, botar $250 por no hacerle una camarita que la separe de la tierra, que es de ladrillo de adobito de 60 por 60,
entonces saque la cuenta si vale la pena, cuánto cuesta una camarita de 60 por 60 de ladrillo, a colocar la válvula en el interior de la cámara y dejarla en contacto con el terreno, y se te echa a perder en 2 meses o 3 meses y perdiste $250. Si tienes 100 válvulas, entonces perdiste ¿cuánto? $250,000. Entonces se justifica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctor, ¿por qué la ventilación de los tanques superficiales es diferente a la ventilación de los tanques elevados? Es diferente porque normalmente se colocan en los tanques superficiales, se colocan en ese tipo de T para impedir sobre todo el riesgo de que puedan ingresar reptiles y cosas así al tanque. Mientras que en un tanque elevado se corre menos riesgo de eso, y además las ventanillas son mejor, dan una mejor ventilación al interior del tanque que no en el caso de los tubos. ¿Entiendes? Pero cuando Sí. tú tienes un tubo y el tanque está al acceso de todo el mundo, hasta de las personas, entonces es más peligroso. Entonces se limita con un tubo. Esa es la razón. Sí, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Doctor, sí. ¿en qué norma se basó? Disculpe, doctor, yo sé que se basó en la norma boliviana, pero ¿qué número es? Pero en las clases te lo di, en tu libro, en la parte de atrás está. Es la 686 y la 512. En la bibliografía atrás están. Sí, En la, sé que me dijo eso, doctor, pero con respecto a lo del tanque de almacenamiento, ¿no hay alguna norma? no, están ahí en las normas de agua potable. Todo lo que es captación, tanque almacén, todo está concentrado en esas normas. La 512 es calidad del agua y la 686 es diseño. Ah, ya. Gracias, doctor. ¿Eh? Va a disculpar. No, chicos, para eso estamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué si las normas contemplan que debe usarse o el método gráfico o el método analítico, ya debería haberse hecho este estudio, ¿no? Para utilizar el método gráfico? ¿De quién es responsabilidad? Autoridad del agua. De la autoridad del agua. Del SENAPA, la autoridad del agua en Bolivia. Ellos son los responsables. Eso está a nivel de gobierno. Eso es. Dice, el agua de la universidad está almacenada en su propio tanque. Si es así, ¿qué se procede a realizar, ya que en toda la cuarentena no se utilizó agua y supongo no se ha trabajado de forma regular, que no se ha hecho mantenimiento? Bueno, la verdad que hay un departamento, la universidad tiene un departamento de mantenimiento. Y bueno, si ustedes se fijan, hace un tiempito atrás yo fui a la universidad y la hierba te llegaba al coto, como dicen ustedes. Entonces, si no limpian la hierba, ¿qué estarán haciendo? No sabría decirle, la verdad, yo a la universidad voy a meter nota nada más. He ido solo a meter las notas, no he ido a reuniones, no ha habido reuniones, no ha habido nada. No sabría decirle, pero hay un departamento de mantenimiento que tiene que encargarse de todo eso, ¿no? Tiene que encargarse. La universidad se alimenta en cada módulo, tiene un sistema independiente, que es una cisterna donde se almacena el agua que viene de la red, que la alimenta, que es el Saguapac, y tiene una bomba que bombea un tanque elevado que está encima de cada módulo, de cada edificio. Y de ahí se entrega por gravedad. Es un sistema indirecto. Eso tiene que hacerle mantenimiento. La verdad, no estoy al tanto de eso porque no me corresponde, porque hay un departamento de mantenimiento donde hay ingenieros, inclusive trabajan ingenieros que han sido ex alumnos míos,
y han aprendido esas cosas. Supongo que ellos tienen que exigir eso. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, de todos modos, como ustedes tienen el examen el miércoles, el lunes yo les digo cómo van a ser las reglas para el examen. ¿Está bien? Se las digo más cercano al día del examen. De todos modos, yo se las voy a hacer pasar por WhatsApp también para que ustedes la tengan. Lo único que les aconsejo y les pido, estudien para que aprendan. A mí no me interesa, mi interés no es reaprobar un estudiante, decir, ay, doctor, reprueba a los estudiantes o aprueba a los estudiantes. No, no, a mí no me preocupa eso. A mí lo único que me preocupa y mi interés y mi objetivo como docente es que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser el futuro de este país. Ya nosotros estamos en la curva descendente. Ustedes son los que están en ascenso. La responsabilidad mía es transmitirle mis conocimientos a ustedes y prepararlos para que sean los sustitutos de nosotros. Y si logramos de que ustedes sean mejores que nosotros, que estoy seguro que sí, pues entonces esa será la misión que habremos cumplido. Por lo menos es mi forma de pensar. Por eso, si ustedes ven, yo trato de enseñarle, de transmitirle toda mi experiencia, no le oculto nada, porque no tengo problema con que sea mi competencia ni nada de eso. Al contrario, si fuera mi competencia y me quitan mi trabajo, me voy a sentir mejor. Ya puedo decir, me puedo retirar porque ya el país está garantizado con usted. ¿Está bien? Entonces, cuídense, como les digo. Y nos vemos entonces el próximo lunes con clase igual, y cualquier duda que tengan de lo que estudien me lo pueden preguntar el lunes, aunque no sea del tema que hemos dado, sino de temas anteriores. ¿Está bien? Bueno, chao, cuídense. Un abrazo a todos. Hasta luego.